Decíamos antes de la pausa que nos interesa especialmente conocer y profundizar un poco más sobre la situación de uno de los sectores que se presentan, y todos sabemos, como más complicados al momento de producir, y tiene una tecnología de punta, un desarrollo bien importante en nuestro país. Sin embargo, los números no cierran. ¿Por qué es que no cierran? Es parte de lo que conversaremos con Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buen día, el gusto es mío. Aparte de venir del interior, me imagino. Sí, viajé anoche desde Rincón de Ramírez, tercera sección de 33. Bueno, muy bien. Para el encuentro de esta mañana con el presidente de la República, nosotros ya aprovechamos para tenerlo. ¿Qué esperan de la reunión con Vázquez? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que esperamos es que el Poder Ejecutivo demuestre sensibilidad hacia el sector agropecuario. Insisto con ese término, digo, porque hasta ahora cada uno de las gremiales, cada uno de los sectores hemos estado trabajando fuertemente con el Poder Ejecutivo en búsqueda de soluciones para revertir nuestra complicada situación, y encontramos un gobierno nacional como que no estaba, nos parece a nosotros, a la altura de las necesidades que tiene el sector en primer lugar, pero todo el interior del país en general. Y creo que a consecuencia del acto de 23 de enero pasado en Durazno, que obviamente que tuvo un impacto muy fuerte en todos los ámbitos del país, y seguro que también le pegó bastante a lo que fue el análisis en la interna del Poder Ejecutivo. Y creo que eso hizo con que, o por lo menos esperemos que se demuestre ahora con acciones, una sensibilidad por parte del Ejecutivo de que debe tomar acciones para corregir algunas complicaciones que tienen los sectores primarios. Usted habla de tomar acciones y, a ver, en este sentido lo que está pidiendo es hechos, ¿no? Que se ofrezca una batería de apoyos, de incentivos. Ahora, cuando hace referencia a que demuestre sensibilidad, en la reunión del 15, ¿ustedes sintieron que esa sensibilidad no existía? O sea, no hubo empatía de decir, entendemos sus reclamos y la situación que están atravesando. ¿Eso es lo que no sienten como primera instancia, lo que no sintieron? Si bien en esa reunión fue una reunión bastante atípica, porque las propias gremiales no quisimos avanzar demasiado, porque estábamos justamente en la preparación del evento de Durazno, es cierto también de que la poca manifestación que allí estuvo por parte del presidente Vázquez, más allá que estuvo acompañado con 4 integrantes de su gabinete, las acciones que dice que pretendía hacer hasta ese entonces, o sea, no tenían impacto en la actividad agropecuaria. Por tanto, creemos que eso todavía no estaba en el orden de la sensibilidad y de la profundidad de las acciones que debe tomar. Entendemos nosotros, o esperemos que así lo sea, eso es la expectativa que eso nos genera, que con todo el transcurso de las últimas semanas, porque no solo fue una manifestación del agro, sino que mucha gente que tiene que ver con que el agro le vaya bien, obviamente que se expresó, se manifestó, y eso creo que en la interna del Poder Ejecutivo lo tiene que haber hecho razonar, y ahora entendemos que la batería de acciones que se ha dado a conocer a través de la prensa que piensa el Poder Ejecutivo instrumentar a partir del día de hoy, ojalá sean de impacto y que puedan tener la magnitud de revertir la situación que vivimos nosotros. Y no tan cierto cambio de actitud de Tabaré Vázquez, a ver, porque pasamos de una reunión solicitada por ustedes antes de finalizar el año, que supuestamente se iba a desarrollar en febrero o hasta en marzo, se llegó a especular en algún momento, a la reunión del 15, el 15 un encuentro que, usted me ratificará si sí o si no, pero que fue bastante hasta tenso en algunos momentos, con diálogos de gente que no estaba sintonizando, estaba hablando uno en una sintonía y otro en otra. A después ya empezar a Vázquez recibir a los autoconvocados, a una nueva instancia de diálogo con las gremiales. ¿Notan ese cambio de clima, ese cambio de percepción, o por lo menos de actitud del presidente de la República? Quizás de actitud sí, el hecho de que haya recibido representantes de Un Solo Uruguay, que es el movimiento, ¿verdad?, que de alguna manera todos tratamos de impulsar y que tenga éxito y que tenga una vida, porque la verdad que lo que se planteó en la proclama del 23 pasado es mucho más, va más allá de lo inmediato que puede hacer el gobierno, si hay acciones que requieren de mediano y largo plazo, pero bueno, si hay un cambio de actitud, y eso se debe demostrar con acciones en concreto y con hechos. Solamente la disposición al diálogo, la disposición a mantener una mesa de trabajo de la mayor cordialidad posible no es suficiente. Lo que creemos que hoy deben de haber hechos en concretos que revierta la difícil situación económica que vive en todo el sector agropecuario.
¿Cómo podría explicarle a usted de repente a alguien que está en su casa en Montevideo, que no tiene ni idea de los insumos que necesita un arrocero para poder desarrollar su actividad? No tiene idea de los insumos, no tiene idea de lo que es el proceso, no tiene idea de los costos. ¿Cómo podría describir la situación general del sector y por qué están complicados? Bueno, la complicación se basa justamente en la ecuación económica. Hoy el sector arrocero tiene una ecuación económica, una rentabilidad negativa. O sea, de los últimos 6 años de producción, en 5 hemos perdido dinero al momento de cultivar. Voy a hacer un punto ahí. Usted dice, de los últimos 6 años, en 5 perdimos dinero. Alguien podría pensar y decir, bueno, pero entonces ¿cómo hacen para vivir? Porque a ver, si yo voy a trabajar y pago para trabajar, es imposible que pueda sobrevivir. Entonces, desde ese punto de vista, ahí empiezan las frases donde muchas veces la gente dice, bueno, pero lo que me está diciendo no es verdad. O, ¿cómo se hace para que de 5 años de actividad, ustedes, de 6 años de actividad, en 5 pierdan dinero y sigan subsistiendo? En primer lugar, cabe aclarar, y ha estado en la discusión política en los últimos días, los primeros años lo pudimos solventar con los recursos generados en años de ingreso positivo, por cierto. O sea, de los últimos 6 entonces, en 3 seguramente el productor utilizó lo que capitalizó en los años de mejor ecuación, por cierto. Esto se lo está diciendo Mujica, que dice que cuando hay vacas gordas hay que ahorrar y seguramente que sí, digo, lo lamentoso de todo eso es que él conoce bien la situación y que salga, y eso creo que es parte de uno de los temas que hay que revertir. O sea, aquí hay que hablar las cosas en serio, hay que hablar con todos los elementos en la mesa y no hablar para la tribuna. Mujica hace referencia, por parte lo entrevistamos hace un par de semanas y conversamos de este asunto, incluso después lo conversamos también fuera de la entrevista, y él dice, yo cuando fui presidente quise generar un fondo en el cual se aportara por parte de los productores, que lo manejaran ellos, que manejaran las gremiales agropecuarias, pero sí de que todo el sistema generara un fondo de ahorro para cuando viniera un periodo de precios internacionales deprimidos. Y dice, no lo pudimos concretar porque las propias gremiales no se pusieron de acuerdo. A eso hacía referencia, por lo menos, insisto, estoy haciendo de vocero porque me acuerdo que lo conversé en aquel momento y fue lo que el expresidente manifestó. Yo no sé si esto realmente fue así, porque hay muchas veces que los diálogos son... hay muchas iniciativas que se conversan primero con determinados actores involucrados y a veces ni siquiera llegan a trascender públicamente. Sí, yo creo que usted cuando dijo la primera frase o el verbo el que utilizó, quise, como tantas otras cosas. Así que, por cierto, creo que ahora tenemos que analizar cómo salimos de esta situación para adelante. Lo que se pudo hacer antes y que no fue por el sector primario o los representantes del sector primario que no se avanzaron, creo que no es bueno analizar ahora. Los primeros años lo solucionaron con lo que habían ahorrado en los tiempos de bonanza. Es decir, me fue bien en algunos años, los primeros 2, 3 años puedo solventar con lo que ya tengo en el banco para poder seguir subsistiendo. ¿Y después? Y después la capacidad que el sector tiene de tomar endeudamiento. O sea, y hoy justamente uno de los problemas que tienen los sectores productivos, y el arroz no escapa de eso, parte de esa pérdida año tras año después se genera endeudamiento. Parte de eso está canalizado a través de los fondos arroceros, que todavía estamos pagando. Recordemos cómo es la operativa. Aquí se genera un donde hipotecamos parte de nuestros ingresos futuros y con eso se hace un reparto de dinero a todos los productores, que fue en marzo del año 2017, y eso canalizó parte del endeudamiento que se había generado en esos años. Obviamente que ahora tenemos el compromiso de seguir pagando. Cada vez que se exporta, 3% del valor de exportación es para el repago de ese fondo, y obviamente que nos está limitando ahora nuestro ingreso, que también es un problema. O sea, hasta que la ecuación económica no se revierta y no pase a ser positiva, obviamente que la capacidad de enfrentar este endeudamiento es cada vez más difícil, y a su vez esto genera un círculo vicioso, porque el momento que yo no puedo cubrir con mis compromisos, me genera más intereses y más endeudamiento. ¿Pero está aumentando la morosidad en el sector? No como morosidad, porque no tenemos la capacidad de no pagar, porque eso se retiene antes de la exportación, ese 3%, lo que sí... También no debe ser el único crédito que toman. Exactamente, hay otros créditos que son directos para financiar el cultivo, son otros créditos de mediano plazo para renovar parte de la maquinaria e infraestructura, que eso obviamente que está muy detenido por la ecuación, la mala ecuación. Pero lo que quizás sería bueno concentrarnos en por qué tenemos esa ecuación económica inactiva. Analicemos la fuente de ingresos del productor. El productor arrocero hoy tiene como variable la productividad
que como usted bien lo decía al principio, estamos entre los 3 mejores en el mundo. En largo fino, muy pocos logran la productividad que tenemos nosotros, y el largo fino es el arroz que conocemos y que consumimos. Solamente nos supera Egipto y Australia, que son condiciones climáticas totalmente diferentes, que son desiertos con agua, o sea, donde hay altas temperaturas, altas horas de luminosidad. En lo que tiene que ver a la altitud que estamos nosotros, no hay ni un país cerca que puede aproximar a nuestra productividad. Por otro lado, el ingreso. El ingreso, si bien hubieron en algún momento precios más altos en el valor de exportación, pero hoy estamos en niveles de ingreso promedio o un poquito más del promedio de los últimos 20 años. O sea, eso no es un problema que esté hoy en el orden del día. Y es más, el Uruguay, gracias a su calidad, que también tiene la mejor calidad del arroz de largo fino, logra precios muy superiores a nuestros competidores en el mundo. Inclusive, una tonelada de arroz elaborada cuesta más o menos $500 en el mercado internacional. Nuestros competidores venden a menos de $100, o sea, la diferencia es de $100 con lo que nosotros vendemos. O sea, en eso tenemos también la mejor performance en cuanto a valores de venta. Con estas dos variables, multiplico productividad por buenos precios, tendríamos que tener una ecuación económica buena. Lamentablemente, que todo lo que tiene que ver con lo interno, con los costos internos, y que podemos hablar de las variables de las tarifas públicas, que obviamente el combustible, que el arroz es altamente dependiente del gasoil. Nosotros somos el sector agropecuario que más consume gasoil por hectárea, alrededor de 160 litros por hectárea, entonces por tanto cualquier incidencia en el precio, y un precio por demás alto para la región, y también en el mundo de los más altos. Si uno mira, por ejemplo, en Europa, en el surtidor, al consumidor, es el precio del Uruguay un poquito más. Pero los precios que reciben los productores en todo el mundo son mucho menos que el del consumidor. ¿Y cuánto es la diferencia, por ejemplo? Y tenemos 30% de diferencia con la paridad de importación hoy, pero si uno analiza, por ejemplo, con otros países, llega a ser hasta 50% de la diferencia. Claro, pero por ejemplo, usted mencionaba el ejemplo, en Europa le cobran un precio a la gente, al que va a cargar el auto para irse a la costa de vacaciones, y otro para el sector productivo porque se usa justamente para echar a andar la maquinaria. En el promedio, en Europa, por ejemplo, la variable de precio surtidor a precio productor son 25%. O sea, entonces estamos hablando de que si €1.10, €1.15 más o menos vale un litro de gasoil en Europa, el productor está pagando 20-25% menos de ese precio. Entonces, ¿qué resulta con eso? Que el gasoil, sin dudas, en Uruguay es el lugar donde más tiene que pagar el productor, que paga lo mismo que paga el consumidor en el surtidor de la estación de servicio. ¿El gasoil es el insumo que a usted, entiende, más le desajusta las cuentas? O sea, más que, no sé, la tarifa de energía eléctrica, más que los costos asociados, no sé, al flete. Lo que más le complica es el tema del precio del gasoil. O sea, la variable de costos, la estructura de costos es muy amplia, ¿verdad? Son más o menos 17 rubros. El gasoil influye en el 15% de estos costos, la energía eléctrica es el 10%, o sea, es una sumatoria de elementos que hacen con que las tarifas públicas, sin duda, hablamos son el 25%, las dos que determinan el precio del Estado, obviamente que compromete muchísimo al sector arrocero. Todo lo que tiene que ver con los insumos, que obviamente eso sí son precios que vienen desde afuera, porque el Uruguay no produce insumos. No hay mucho para hacer. No hay mucho para hacer. De hecho, en eso lo favorece que el dólar esté... No, pero nuestro ingreso es en dólares, o sea, esa variable no aplica, o sea, nosotros nos ingresa dólares de nuestras cuentas, porque el 95% de lo que producimos es para exportar, entonces la corrección de los insumos, que va muy de la mano de lo que valen los productos en el mundo también, por cierto, pero todos los insumos son otros 25%. Y después está lo que sobra, el otro 50%, tiene que ver con las variables de costos internos directamente que tienen que ver con el peso y por tanto la variable cambiaria es donde está operando ahí y obviamente que esta variable cambiaria y es bueno analizar eso y no como solamente con el enfoque de que hay atraso cambiario o no hay. Ese tema la verdad que no, si bien entendemos que sí, no es de nosotros entrar a analizar de cuánto es ese porcentaje de atraso cambiario, pero sí lo que decimos que la realidad cambiaria hoy está afectando fuertemente a los sectores productivos y en particular al sector arrocero, que es el que más de su producción nacional exporta. 95%, le repito, de todo lo que se produce en Uruguay lo debemos de exportar y competir en el mundo. Otro factor importante también de la competitividad tiene que ver con
con los aranceles que a veces hay que pagar en el momento de exportar. Y todo eso tiene que ver con la falta quizás de mayores o mejores acuerdos comerciales para países que nos compran a nosotros, no tengamos que tener esa otra carga que de definitiva, si bien la paga el país de destino, terminar reduciendo el precio del Uruguay. Sí, ahí ya son cuestiones más vinculadas al mediano plazo y a la posibilidad de firmar nuevos entendimientos, de abrir nuevos mercados. Bueno, en fin, más difícil de comprometer, me parece a mí. El mercado del Uruguay está bien porque exporta a 60 países, a más de 60 países, o sea, porque como le decía recién, hay un interés notorio por el arroz uruguayo porque marca la diferencia en cuanto a calidad. Nosotros hoy competimos con otros países con mucho más fortaleza en el momento de salir a vender, con toda una capacidad comercial enorme, ejemplo Estados Unidos, y estamos llegando de mejor manera que otros países, gracias a todo el trabajo que se ha hecho en base a calidad en estos años. ¿El costo de producción por hectárea en Uruguay es muy elevado con relación a la región? Estamos arriba de la región. El año pasado cerramos $1.830 por hectárea de costo. Este año va a ser un poquito más, un poco por lo que tiene que ver con que el dólar se ha ido para atrás un poco en relación al año pasado. ¿Me dice el año pasado, 2016 o 2017? 2016-2017. La zafra, como es un cultivo de verano, la sembramos en un año y la cosechamos en el otro. Estamos hablando de 16-17. $1.830 por hectárea, estamos estimando para la 17-18 $1.900. Y si uno analiza, por ejemplo, nuestro gran competidor hoy, que está tratando de llegar a los mismos mercados que nosotros, es Paraguay. Y tiene más o menos en la misma área que nosotros, tiene una productividad algo menor, por tanto produce en volumen total menos, pero es el que hoy está buscando los mercados que tiene Uruguay. Obviamente no lo puede hacer de la mejor manera porque no tiene la calidad que tiene Uruguay, pero en Paraguay cultivar una hectárea de arroz son $1.200 por hectárea, o sea, tenemos una diferencia muy grande. Argentina anda en los $1.500, $1.600, Brasil 1.700, 1.750, Brasil tiene unos costos productivos más similares a los nuestros, pero después tiene en la fase industrial costos menores que le permite generar un ingreso mayor al productor. Y con este escenario, ¿está pasando, es un riesgo o eventualmente ya es un fenómeno consolidado en la emigración de productores arroceros al Paraguay? Es una tendencia que se inició. No creo que pueda ser de forma masiva, ¿verdad? Porque bueno, el productor arrocero está arraigado en su lugar. Hay muchísimos productores que vienen de varias generaciones de productores. Tiene una estructura armada aquí y obviamente que lo que pretende es seguir trabajando en Uruguay. Y para eso nuestra institución está buscando de todas formas acciones por parte del Poder Ejecutivo para revertir esto que podría ser una tendencia. Pero obviamente que los que ya están allí produciendo están teniendo una ecuación económica mucho más favorable que la que tenemos aquí. Pero creemos que el Uruguay no debe resignarse. Para que se entienda, los que se van a producir a Paraguay están contentos. Sí, obviamente que sí, porque tienen una productividad algo menor. No generan los mismos dólares de ingresos que generamos en Uruguay, pero obviamente al tener un volumen de gastos muchísimo menor al nuestro, la ecuación económica está siendo positiva y están teniendo rentabilidad en Paraguay. ¿Y tiene una estimación de cuántos uruguayos están produciendo allá en Paraguay? ¿Cuántos productores? No, hoy todavía no son muchos, son una decena de productores que han incursionado, no todos se han retirado de todo el Uruguay, pero obviamente que es una situación que se puede incrementar. Pero quiero recalcar lo mismo, el Uruguay no se puede dar el lujo de dejar su producción arrocera, y eso es lo que está ocurriendo. Uruguay ya supo cultivar 205.000 hectáreas de arroz y hoy tenemos 152.000, o sea, ya se han perdido 50.000 hectáreas de arroz, infraestructura que está pronta, que está hecha, infraestructura de riego, gente capacitada para hacerlo, mano de obra preparada para trabajar en esos cultivos. Y la consecuencia de la ecuación económica negativa es que se ha ido dejando área. El Uruguay, insisto, no se puede dar ese lujo porque tiene, como decía, de la mejor productividad y de la mejor calidad. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de quien tome decisiones para que esto no sea un sector que termine disminuyéndose de tal forma que los que queden no tengan capacidad de mantener la infraestructura. ¿Cuánto les preocupa, si es que les preocupa, que el mensaje de ustedes sea malinterpretado
o se ha tomado, como se habló en algún momento, se está instalando la grieta en el Uruguay. Esto de que la gente de la ciudad, que no es algo de ahora, ¿no? Es histórico, la división entre campo y ciudad, y bueno, y cómo el sector agropecuario reclama condiciones para el desarrollo de su actividad, y la ciudad se toma como si fuera que absorbe el dinero y lo producido por el campo. Pero, ¿cuánto preocupa eso que se está viendo un poco más ahora latentemente de un mensaje a veces no comprendido en otros sectores de la sociedad, en particular en la capital? Sí, preocupa muchísimo. Y creo que si volvemos al acto de enero, creo que en la locución del ingeniero Blasina, la mochila número 10, la de los prejuicios, es algo que tenemos que trabajarlo. Lo vamos a plantear hoy al presidente de la República, porque nos parece que lo que aquí ha faltado es información, y información transparente. A veces se quiere dar un hecho o transmitir conocimientos que están lejos de la realidad. Y eso es lo único que hace es generar esa división que no tiene por qué estar. Pero cuando se habla, por ejemplo, de $1 a 36 o de recortar planes sociales, ahí esos son dichos de la gremial agropecuaria, no es que no se informa o que no hay información. Eso es mirar que es verdad, desde el punto de vista productivo, quizás eso sea algo necesario, pero no abarca el conjunto de la sociedad. $1 a 36 no sería sostenible por el resto de la sociedad. A ver, en primer lugar creo que no es que las gremiales o los actores hemos dicho eso. Obviamente habrá habido alguna interpretación o una modalidad de ver las cosas diferente a todo. Yo creo que el problema no son los planes sociales, sí quizás la eficiencia de esos planes sociales. Y el $1 a 36, el tema es que es una medida que si bien le viene bien al sector exportador, entendemos nosotros que no es de aplicar ni de mediano plazo. El tema es que hay que corregir otras cosas para que eso sea posible. O sea, es muy difícil lograr entender a la gente cuando, en definitiva, se incentiva a que tomen créditos en dólares, quienes ganan en pesos, se tiene siempre como indexador únicamente el valor del dólar. O sea, yo creo que aquí lo que hay, por mucho tiempo, y esto no es de este gobierno, uso de la doble moneda. Creo que esto es un poco la dificultad que le genera a la gente de la ciudad o la gente que gana en pesos la afectación en la tasa de cambio. Yo creo que si uno tuviera otra manera de analizar las cosas, y por eso creo que la información de calidad y transparente e integral, porque aquí justamente se habla de una sola parte, pero en definitiva, si no hay una realidad cambiaria acorde a los sectores productivos, lo que pasa es lo que está pasando con el arroz y está pasando con las actividades primarias. Se empieza a detener la actividad, y si la actividad se detiene, en definitiva, también la gente de la ciudad en un momento se va a ver detenida. Y yo creo que aquí es importante analizar eso en su globalidad. Hay mucha gente que vive en la ciudad y depende o tiene otro medio de vida que le parece a que no tiene mucho que ver con el campo. Pero todo está relacionado y todo tiene una cosa que ver, y eso es de las cosas que hay que empezar a reconocer. Yo venía anoche y todo lo que tiene que ver porque no solo con los productores, que somos 580, con los trabajadores del sector, que son 7.000 de forma directa y unos 35.000 indirectos. Pero yo cuando venía anoche y pasé por el peaje como hago siempre, por la Ruta 8, peaje Cebollatí, y pensaba, ¿será que la chica esta que está aquí en esta garita se está dando cuenta o entiende que su trabajo, parte del objetivo de tener ese peaje ahí, es porque hay una afluencia relacionada con la actividad primaria, y en particular en esa zona colectiva arrocera? Si no hubiera arroz, hubiera necesidad, por el poco tránsito que habría, de tener un peaje en ese lugar. Lo único que con esto quiero poner un ejemplo concreto para, como decías tú, para que la gente lo pueda entender fácilmente, es que a veces no entendemos, no comprendemos la cosa en su magnitud. Y estas cosas, estos ejemplos, y podré seguir dando varios, como las estaciones de servicio, como los restaurantes o las gomerías que están en todo el trayecto de la Ruta 8, tienen trabajo y tienen una actividad gracias a que hay otros sectores de la actividad primaria que son los generadores, en definitiva, los que multiplican hacia la sociedad todo esto. Alfredo Lago, le agradecemos su presencia esta mañana y bueno, nada, ojalá se pueda llegar a una ecuación, a un entendimiento, un camino para seguir desarrollando la máquina productiva, que de alguna manera también es lo que saca adelante el país. Entre todos. Estamos convencidos que nos necesitamos entre todos y nos ayudamos entre todos para poder sacar el Uruguay adelante. Le agradecemos su presencia. A la pausa y seguimos con muchas más noticias.